Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero to Hero. El día de hoy vamos a aprender sobre APIs. Entonces vamos a entender qué significa una API y cómo podemos utilizarla para crear programas. Una API, en su definición más abstracta, es un pedazo de código que logra realizar interacciones entre un usuario y una base de datos. Entonces va a llegar un usuario y va a utilizar a la API para que la API le pregunte algo a la base de datos y mediante una metodología aquí, entonces en este punto intermedio va a haber como un código, una metodología para transformar los datos y esto se va a regresar al usuario, ¿ok? Entonces aquí nosotros estamos haciendo un request, en este caso estaremos haciendo un request y aquí nosotros estaremos obteniendo un output, básicamente lo que nosotros queremos. Y esto es pues cómo funcionan la mayoría de las cosas en internet, ¿no? Entender esto es muy poderoso. Vamos a entender que este request requiere que el API comprenda el request. Entonces ahí hay aquí hay un nivel de complejidad que tal vez no es tan evidente, ¿no? En agarrar este request significa que nosotros tenemos que entender el request. ¿Y por qué necesitamos entender el request? Porque en este momento, acá, cuando nosotros estamos viendo esta flecha realmente lo que va a hacer es SQL. Entonces nosotros vamos a de alguna manera hacerle queries a una base de datos convencional. Y eso no va a cambiar mucho. Entonces nosotros necesitamos una secuencia lógica. Necesitamos traducir a lógica la manera de satisfacer los datos necesarios para resolver el request. Creo que eso es muy importante de entender. Entonces vamos a ver qué dice. Nosotros en este paso necesitamos traducir a lógica, porque vamos a utilizar SQL, que SQL es un lenguaje estructurado de búsqueda. Entonces necesita una lógica. Entonces necesitamos traducir a lógica la manera de satisfacer los datos necesarios para resolver el request. Es decir, en este punto nosotros ni siquiera estamos pensando en qué vamos a hacer con los datos. Simplemente sabemos que esta request requiere ciertos datos. ¿Ok? Luego, los datos que nosotros pidamos, aquí lo estamos pidiendo, en un punto nosotros los vamos a tener que recibir. Entonces aquí también los vamos a recibir y lo que esto va a implicar es que vamos a necesitar handle the data. Es decir, una vez que nosotros le pidamos la información a la base de datos, pues cuál es la mejor manera para guardarla, para que yo luego la pueda utilizar en mis funciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a recibir la data? Igual esto es bastante estandarizado, entonces no me tengo que preocupar tanto. Pero una de las cosas más importantes y lo que hace diferente a cada API, es decir, lo que te va a diferenciar entre una API que es utilizado por una aplicación famosa, excelente, o pues una aplicación que no pega, es esto. ¿Qué es realmente lo que hace tu API? Si tu API únicamente es devolver esa información, por ejemplo, le pido el nombre de un amigo, le pido el número telefónico de un amigo que tengo guardado en una base de datos a través de su nombre, ¿no? El API dice, ok, entonces voy a buscar ese nombre y después voy a agarrar el teléfono asociado con ese nombre, lo guardo como un string y simplemente imprimo el string, ¿no? Entonces imagínense que esta flecha simplemente es imprimir. Pues bueno, entonces no es un API muy complejo, no es como que está haciendo bastantes cosas tu API y pues no creo que te vuelvas famoso, ¿no? Entonces realmente la manera que nosotros modificamos la data y se la devolvemos al usuario es lo que hace pues único a nuestro programa. Y esto lo vamos a hacer en este pasito de aquí. Entonces nosotros este pasito es el que le vamos a meter los algoritmos. ¿Ok? Entonces aquí le voy a poner, y me lo puso en rojo, vamos a ponerle ALG, refiriéndonos a algoritmos. Y esta es la parte divertida, ¿no? Muy bien. Entonces, ya que tenemos esto en mente, vamos a nosotros empezar a programar un pequeño API para que vean que no es cosa del otro mundo. Simplemente es crear un pedazo de código que logra entender requests y devolver outputs. Y luego, conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a utilizar APIs que gente ya construyó, pero las vamos a modificar en esta sección. Es decir, vamos a poder enfocarnos únicamente en esto, porque vamos a aceptar que alguien escribió un muy buen código para lo demás. Entonces nosotros vamos a decir, ok, me gusta la idea, cómo lo programaste, y yo me voy a enfocar únicamente en lo que es mi diferenciador, en este output. Vamos a ver cosas como Flask y vamos a ver Selenium para hacer bots. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Hagamos nuestro primer API de manera sencilla. Voy a utilizar un editor de texto que se llama Google Colab. Entonces está aquí abierto y podemos comenzar a programar. Aquí puedo empezar a programar Python. Vean, si yo simplemente pongo
print y pongo 5 más 6 con control enter, yo voy a obtener, tal vez no está conectado, ok, voy a obtener 11. Entonces esto me está escribiendo código. Si yo aquí pongo 10 más 10, bueno, 10 más 100, en este caso va a decir 110. Entonces está funcionando. Vamos a ver algunas cosas que van a ser esenciales para este curso. Si nosotros creamos una variable X y la guardamos como un input, y el input dice name, hagan de cuenta. Entonces cuando yo corro esto, me va a preguntar acá en la consola y no va a avanzar hasta que yo le responda. Entonces le voy a poner Jonathan y ya. Si yo creo otra casilla de código e imprimo X, lo que voy a tener es Jonathan. Yo puedo juntar esta cosa, esta X, con otras strings para tener pues algo más padre, ¿no? O sea, para poder crear cosas más complejas. Entonces puedo poner greet, y greet va a ser good morning, y luego va a ser más X. Y luego lo que yo puedo hacer es poner print greet. Entonces voy a tener good morning Jonathan, y si yo corro esto y le pongo ahora, bueno, ahora es Raúl, y yo corro esto, va a decir good morning Raúl. Entonces vean, estamos teniendo esta interacción. Hay una manera aún más fácil de hacer esto, que vale la pena saber. Entonces yo podría simplemente poner que greet es igual a una f-string que dice good morning y luego la X, ¿ok? Y luego simplemente puedo imprimir greet y decir good morning Raúl. Entonces esta notación es mucho más bonita que esta notación porque se podría complicar. Entonces nosotros podríamos decir, ok, X va a ser name y Y va a ser igual a un number, ¿no? Ok, entonces cuando yo guarde esto, vamos a ponerle Jonathan, vamos a ponerle 1, 2, 3. Perfecto. Entonces si yo quisiera poner acá más información, ¿no? Aquí yo podría poner info y tendría que poner más Y, ok. En este caso, ok, esto era así. Entonces aquí veo que tengo que empezar a agregar más cosas porque no se lee bien. Entonces tal vez podría acá agregar un espacio. Ahí está, o lo pude haber agregado acá. Pero bueno, veo que tengo que estar agregando más cosas. Y si utilizo el f-string, simplemente le puedo poner acá como yo quiera. No tengo que preocuparme mucho. Y es mucho más bonito. Es más fácil de editar. Simplemente poniendo una F al principio. Ok, entonces vamos a ver que nosotros podríamos estar guardando la información que obtenemos así. Pero también la podríamos guardar de una manera más inteligente. Entonces la podríamos crear en un diccionario. Aquí creemos algo que se llame agenda. Y vamos a ponerle que agenda va a tener una lista que se va a llamar... se va a llamar names. Bueno, se va a llamar friends. Vamos a poner name. Y va a ser simplemente una lista vacía. Y vamos a crear uno que diga telephone. Y va a ser una lista vacía. Entonces nosotros podríamos crear algo así. Y podríamos decirle que cada vez que nosotros pongamos esto, guarde esa información acá. ¿Cómo lo podríamos hacer de manera inteligente? Pues con una función, ¿no? Entonces podríamos decir def, vamos a ponerle add. Y aquí nosotros le vamos a simplemente correr esta función y vamos a decir, ok, name va a ser igual a un input que diga name, y number va a ser igual a un input que diga number. Excelente. Y luego yo voy a pedirte que me des una base de datos. En este caso va a ser, vamos a ponerle database. Entonces lo que yo voy a hacer es poner, ok, entonces a la database name le vas a agregar name. Y a la database telephone le vas a agregar number. Entonces aquí, tal vez en vez de telephone seamos consistentes. Creo que eso vale la pena. Y pongámoslo así. Ok, entonces si yo creo una línea más de código y llamo a agenda, voy a ver que está vacío, no tiene nada de agenda. Ok, vamos a llamar a nuestra función add. Con la base de datos le vamos a decir que queremos que la base de datos sea agenda. Ok, entonces vamos a correr esto. Va a decir nombre y le voy a poner Jonathan. Y luego me va a decir número y le voy a poner 1, 2, 3. Y si yo vuelvo a correr agenda, voy a ver que tengo Jonathan y 1, 2, 3. Voy a volver a correr esto. Y le voy a poner nombre, Raúl, número 987. Ok, entonces cuando corra agenda, voy a ver que tengo esos datos ahí. Ok, entonces esto está padre. Está bastante bien. Pero... ¿es esta la mejor manera en la que yo puedo crear mi nombre y mi número? Pues esta manera de guardar los datos realmente, y esto va a ser un poco sorprendente, tal vez no he explicado bien, pero lo que estamos haciendo si creamos un diccionario así, básicamente es crear una tabla. O sea, cuando un diccionario tiene esa estructura, donde
las llaves son una lista y lo vas a guardar por índices, entonces el primer elemento de este está asociado por el primer elemento de este, realmente lo que estás haciendo es una tabla tipo Excel, donde el primer renglón es el índice, entonces la posición que tiene en la lista, la segunda columna es el nombre y la tercera columna es el número. Y cada renglón, justamente, entonces el primer renglón sería, si nos vamos con la notación de Python, el índice 0, Jonathan 1, 2, 3. Entonces, esto es la estructura que creamos, simplemente de una manera muy bonita con diccionarios que nos va a permitir hacer esto. Ok, entonces, ¿qué es lo siguiente que me llama la atención? Entonces, yo ya creé aquí una agenda y creé una funcioncita que me va a ayudar a meter datos a esta agenda. Creo que lo que valdría la pena es poder buscar si esto ya está, si un nombre está en la agenda y que me dé su número, que era al final lo que yo quería hacer. Entonces, vamos a explorar agenda. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo agenda.keys? En este caso, me va a decir cuáles son las llaves que tiene agenda. Tiene name y tiene number. Ok. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo, bueno, vamos a dejarlo así, esa es la lógica que yo siempre hago, veo las keys, entonces veo a qué puedo acceder de un diccionario, luego le voy a poner agenda y vamos a ponerle name. Ok, entonces aquí, por alguna razón dice que agenda está vacío y me parece que es porque corrí esto. Entonces déjenme, le doy algunos valores. Déjenme ver cómo esta agenda está vacío. Entonces déjenme, le doy unos valorcitos a agenda. Vamos a poner Jonathan 1, 2, 3. Vamos a volver a correr esto. Vamos a poner Raúl 9, 8, 7. Ok, entonces ahora sí, si vemos agenda name, voy a tener Jonathan y Raúl. ¿Cómo puedo yo saber si hay un nombre en esta lista? Entonces, si yo quisiera ver si ya existe un nombre en mi lista, lo que podría preguntar es, por ejemplo, Jonathan, vamos a ponerlo con la primera minúscula, in agenda.name, y esto va a ser true. Ok, pero si yo preguntara si está Pepe, va a ser falso, porque no está ahí. Ok, entonces vamos a hacer una función que se llama check. Ok, vamos a hacer una función que se llama check, y nosotros le vamos a dar un name, y también le vamos a dar una base de datos. Ok, creo que primero para seguir la consistencia con hay que poner la base de datos, simplemente es como para que todo tenga así su lugar y no lo estemos cambiando de orden. Eso tiene más sentido cuando estás pensando esto en gran escala, como que te gustaría que si todas las funciones que vas a hacer tengan como primer parámetro la base de datos, mantente constante, eso te va a ayudar bastante. Eso rimó, no sé, no era mi intención que rimara. Pero bueno, entonces tenemos aquí la base de datos y le vamos a pedir un name. Entonces vamos a simplemente decir, ok, if name in db name. Ok, simplemente vamos a regresar algo que diga, una f-string que diga name in base. Ok, vamos a probarlo. Vamos a poner check. Vamos a poner que la base de datos es agenda y el nombre es Jonathan. Y esto me va a decir Jonathan in base. Ok, entonces vamos a ponerle más cosas. Vamos a ponerle aquí un else que diga return f. Y vamos a ponerle vamos a ponerle name not in base. Ok, vamos a poner eso. Jonathan sigue funcionando, pero ¿qué tal si yo pusiera José? Entonces me va a decir José not in base. Algo que valdría la pena es que en vez de regresar esto, simplemente yo imprima esto y luego imprima algo que diga do you want to add the contact, así, ok. Y en este caso esto no lo vamos a imprimir, le vamos a ponerle un add simplemente, pero vamos a ponerle así porque ya tenemos una función que se llama add. Entonces vamos a ponerlas así y eso realmente va a ser un input. Vamos a preguntar, ¿quieres agregar a uno nuevo? Y vamos a aquí proponerle. Y obviamente esto tenemos que ser más cuidadosos cuando saquemos algo al público. Vamos a proponerle nosotros las respuestas, yes y no. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ponerle if add es igual a yes. Entonces nosotros vamos a correr add con agenda. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la función que añade la persona. Cualquier otra cosa que nos responda, simplemente vamos a pasar. Entonces ni siquiera es necesario poner este else. Simplemente si la respuesta es sí, vas a correr agenda. Ok, veamos cómo funciona esto. Vamos a primero ver agenda. Aquí debería estar agenda. Vamos a ponerle simplemente agenda. Una pregunta, Jonathan. ¿Por qué add agenda y no, por ejemplo, cuando llamas a esa función checkDB name, tu base de datos se llama no agenda, pero la metes como DB?
Porque esta es la versión abstracta. Entonces no se tiene que llamar igual. Ajá. Yo podría ponerle el nombre que quiera. Simplemente le estoy diciendo, a esta función le voy a agregar en el primer parámetro la base de datos que quiero Ujú, manipular y en el ujú. segundo parámetro un nombre. Y esto sirve porque esto puede que sea un URL si lo está haciendo, por ejemplo, en una nube, etcétera. O sea, no siempre se va a llamar Ujú. igual. Es por esa razón. Ah, ya. Sí. Ok, Ok. ok, Entonces, gracias. vamos a poner acá check, agenda y vamos a poner Jonathan. Y en este caso me va a decir, ok, Jonathan in base. Solo quiero que vean agenda, ahí estoy. Entonces vamos a ponerle ahora José. Y me va a decir, José no está en la base. ¿Lo quieres agregar? Le voy a poner yes. Y me va a decir el nombre. Y le voy a poner José. Y le voy a poner el nombre. Le vamos a poner 567. Excelente. Y si nosotros ahora vemos agenda, ya tiene también a José. Entonces, esta función check la hicimos padrísima. Porque va a checar si alguien está en la base. Y si sí está en la base, me va a decir ya está en la base. No hay necesidad de hacer nada más. Y luego, si no está en la base, lo que yo puedo hacer es añadirlo. ¿Ok? Yo puedo añadirlo y lo voy a hacer de esta manera. ¿Ok? Excelente. Algo que nosotros podremos hacer es manipular esto. Y simplemente nosotros poner acá name. Vamos a ponerlo siempre. Vamos a ponerle aquí name igual a false. Entonces aquí nosotros vamos a poner un if que diga if name, if not name. Va a ser esto. Ok. Y si no, simplemente este va a ser... pero este no debería estar acá. Me disculpa. Debería ser este. Entonces yo lo que quiero es que si nosotros le damos un nombre... si nosotros le damos un nombre, ya no me pregunte el nombre, simplemente lo agregue desde acá. Entonces, pero si es falso, es decir, si no le agregué nada, yo quiero que me pregunte el nombre. ¿Ok? Y si le doy algo, no va a correr esto. Entonces, vamos a ver si esto funciona. ¿Ok? Simplemente voy a llamar aquí add agenda y no le voy a dar nada a name. Entonces me va a preguntar el name, le voy a poner Carla y le vamos a poner 862. Muy bien. Entonces, cuando veamos agenda, va a estar Jonathan, José, Carla, ¿no? Y aquí está esto. Excelente. Entonces, ahora sí, acá simplemente hay que manipular esto. Si sí lo quiere agregar, pues el nombre ya no se lo voy a preguntar. Entonces no es como que le voy a andar preguntando el nombre, porque ya me dio un nombre. Entonces, ¿para qué lo hago repetir a mi usuario una acción tonta? Vamos a ver acá. José debería decir que ya está en la base. José no está en la base. Vamos a agregar a Sofía. Entonces vamos a ponerle, Sofía no está en la base. La quieres agregar a tus contactos. Le voy a poner yes. Y le voy a poner que el nombre es 670. Ok. Y entonces cuando yo vea mi agenda, Sofía ya va a estar. Excelente, entonces esta función realmente vale bastante la pena porque ya encapsuló cómo puedo agregar a una persona. Muy bien, entonces ya tenemos eso. Y la idea es que nosotros estamos entrenando o creando un código que va a poder manipular de manera muy padre esto. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Porque ya podemos agregar con un check. Y nosotros podríamos acá pedir otra cosa, ¿no? Entonces nosotros podríamos obtener el número, que es lo que nosotros estábamos buscando. Entonces vamos a poner def y vamos a ponerle get y luego vamos a ponerle qué es lo que nosotros queremos obtener. Entonces aquí vamos a poner el db y nosotros vamos a ponerle que nosotros queremos obtener el número, get number. Y aquí nosotros le vamos a poner, ok, ¿cuál va a ser el name? Porque yo lo estoy buscando a través de un nombre. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es ver si ese nombre realmente está en la base, ¿no? Porque si este nombre no está en la base, no le va a poder regresar ningún número, en principio. Entonces, lo primero que tengo que hacer es esto mismo. Tengo que ver si el número está en la base. Y si sí está, voy a hacer algo. Pero si no, lo que voy a regresar es un print, que sea un fstring, que diga name is not in base. ¿Ok? Y luego simplemente puedo volver a hacer esto. ¿Ok? Entonces tengo ya cubierto también que si buscan un número y no está, le doy la opción de crear al usuario y si no lo quiere crear, pues no lo crea. ¿No? Excelente. Entonces aquí lo que voy a hacer es cómo le consigo su número, que es lo que a mí me interesa. Entonces vamos a volver acá a manipular nuestra agenda. Vamos a volver a los básicos y vamos a ver cómo es agenda. Agenda tiene dos llaves, name y number. Si yo le doy Jonathan, me gustaría que me regrese este. Y lo que están es puestos por índice, es decir, por su posición. Entonces, si yo me voy acá y le pongo, ok, dame name únicamente,
Y yo ya sé que Jonathan, si está en la base, yo le podría poner .index y luego le podría poner, y creo que es así, si no me equivoco. Ahorita vamos a ver si me equivoco. Y entonces yo ya puedo ver en qué posición está Jonathan. También aquí yo sé que, por ejemplo, Sofía está en la base y va a ser 4. Entonces esto va a dar la posición. Entonces yo le puedo poner acá simplemente position. Voy a ponerle esto. Pero en vez de esto le voy a poner name. Y no voy a tener ningún error porque yo ya me aseguré que sí esté. Ok, y luego lo que yo voy a poner es que el number, pues como yo ya sé el índice, simplemente va a ser agenda, number, y aquí, la position. Y listo. Ahora sí, nosotros tenemos que regresar algo. Entonces vamos a imprimir, o más bien, vamos a crear un diccionario. Esta es la manera correcta. Yo los llamo token, ustedes llámenlo como quieran. Simplemente le vamos a poner name, y esto va a ser igual a name. Y luego vamos a poner number, y esto es igual a number. Ok. Y vamos a regresarlo. Vamos a poner return token. Muy bien. Entonces vamos a jugar con nuestra nueva función. Vamos a ponerle get number. Vamos a ponerle, ok, la base de datos es agenda y el nombre que yo quiero es Jonathan. En este caso me va a devolver nombre Jonathan, número 123. Excelente, qué padre. Entonces vamos a ponerle ahora Sofía. Y dice Sofía, número 670. Vamos a ponerle José. Y en este caso me va a decir, ok, José, número 567. Ok, vamos a ponerle Joshua. Aquí vamos a poner Joshua. Y me va a decir, Joshua no está en la base. ¿Lo quieres agregar? Sí, sí quiero agregar a Joshua. Y ya no me va a pedir su nombre, me pide únicamente su número. Vamos a ponerle 111. Listo. Y si yo vuelvo a pedir ahora, encuéntrame Joshua, ya lo agregó a la base. ¿Lo crean o no? Esto, combinado con este check, ya nos da una manera bastante padre e inteligente, si les soy honesto, de cómo manipular una base de datos que es un diccionario. Y miren, estamos obteniendo estas respuestas que, pues en realidad lo que se conoce es como el lenguaje JSON. Entonces esto está muy padre porque estamos utilizando algo muy poderoso desde ya cosas muy sencillas. Ok, entonces con esto voy a terminar la clase de hoy. La siguiente clase vamos a seguir con esto y le vamos a agregar de que, oye, ¿cómo lo puedo eliminar? Que va a ser muy sencillo. Y ¿cómo lo puedo modificar? Imagínate que José cambia de nombre, de número y yo lo quiero modificar. ¿Cómo puedo hacer eso? Y luego estas funciones, que realmente tenemos una función al momento y dos funciones, las vamos a necesitar manipular de manera padre, porque ningún usuario va a estar escribiendo esto. Entonces nosotros tenemos que hacer que todo sea a través de una consola. Y aquí es cuando se vuelve padre, porque vamos a aprender cómo hacerlo con Flask y vamos a aprender cómo manipular bots que entiendan la lógica detrás de esto. Entonces imagínense un bot que logre entender cómo funciona mi API que estoy aquí construyendo con ustedes y pueda manipularla y pueda acceder a internet, por ejemplo a Facebook o lo que quieran, y llenarme mi base de datos, ¿no? Si es que yo quisiera. Ok, entonces esa es la idea, es cosas que vamos a poder estar haciendo y espero les haya gustado mucho. Esta fue una clase de Zero to Hero.